Sub del tercer semestre de la especialidad de planta, y hoy día vamos a ver el tema de centro de gravedad y equilibrio de cuerpos. Como primer punto tenemos la introducción. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad de un objeto es el punto ubicado en la posición promedio del peso del objeto. Pero hay de dos clases: cuando el objeto es simétrico y cuando el objeto es irregular. ¿Cómo es esto? Cuando un objeto es simétrico, como por ejemplo podemos tener una pelota de tenis, ese punto se encuentra en el centro geométrico del cuerpo. Pero cuando un cuerpo es irregular, como por ejemplo un martillo, tiene más peso en uno de sus extremos y el centro de gravedad está cargado hacia dicho extremo. Los objetos de hechos diferentes materiales pueden tener su centro de gravedad lejos de su centro geométrico. Por ejemplo, si llenamos de plomo a la mitad de una pelota, notaremos que su centro de gravedad se desplazará hacia la mitad que contiene el plomo. Continuando con la explicación del centro de gravedad, ahora vamos a ver la relación que existe entre el centro de masa, el centro de gravedad y el centroide. Primeramente vamos a definir qué es un centro de masa. El centro de masa de un sistema discreto es el punto geométrico que se encuentra sometido a la resultante de fuerzas que actúan en él. Como aquí vemos en los planos cartesianos, vemos el centro de masa que se abrevia con cm. Luego proseguimos al centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas que actúan en el sistema y que en el sistema de los distintos materiales. Como vemos aquí en la figura, este es un centro de gravedad. Luego tenemos un centroide. El centroide es el centroide o baricentro de un objeto. Como vemos, es un espacio dimensional. Es la intersección de todos los hiperplanos que se intersectan en un solo punto. Continuando con la exposición sobre el centro de gravedad, vamos a explicar el fundamento de la estabilidad de los barcos en el mar. Para esto vamos a requerir ciertos materiales. Por ejemplo, nosotros estamos poniendo barras de acero, simulando que va a ser la maquinaria del barco, y esta parte que vendría a ser tecnopor, que va a simular lo que es la cubierta del barco y todos sus compartimientos, y este frasco que va a simular lo que es en barco. Y acá tenemos lo que vamos a simular, lo que es el mar. Primeramente vamos a demostrar por qué la estabilidad de los barcos. Primero vamos a demostrar con la maquinaria como va en los barcos, que es en la parte inferior, y lo que está simulando el tecnopor va a ser todo lo que es la cabina y los compartimentos que existen en un barco. Como primer caso, vamos a simular cómo es un barco de verdad. La maquinaria abajo y la cubierta, como ya había explicado, que va a ser el tecnopor, en la parte de encima, van a lograr la estabilidad del barco en el mar. Esto nos da a entender que su centro de gravedad es también su centro de masa, el cual permite el equilibrio del barco en el mar. Ahora vamos a demostrar lo opuesto. Ahora vamos a demostrar el segundo caso, en el cual la maquinaria, todo lo que es el motor, todas las turbinas que posee el barco, y los compartimentos, los cuartos, las divisiones también que posee el cuarto y la cabina. Vamos a demostrar por qué no puede estar de esta manera. Se ha volteado el barco porque el centro de gravedad depende también del centro de masa. Es por eso que se ha volteado el barco con el peso hacia abajo. Ahora lo vamos a demostrar gráficamente por qué sucede eso. Ahora lo vamos a mostrar gráficamente lo que ha sucedido en el experimento.
Primeramente tenemos el barco con el peso hacia abajo. Y acá también tenemos su centro de gravedad. Que va también hacia abajo. Cuando pusimos el peso, el barco se mantenía sobre el nivel del mar, sobre encima del nivel del mar. Pero cuando hemos invertido su centro de gravedad, o sea, lo hemos cambiado hacia arriba, la masa está yendo del centro de gravedad y el centro de masa han estado hacia arriba, se ha invertido debido a que todo el peso del motor del barco ha girado en dirección al centro de gravedad y al centro de gravedad de la Tierra. Bueno, continuando con la exposición, en esta oportunidad vamos a explicar por qué suceden estos fenómenos, ¿no?, en lo que es centro de gravedad. Como podemos ver acá, por ejemplo, esta sencilla figura que es un triángulo, puede ser un cuadrado, se puede encontrar el centro de gravedad rápidamente, ya que, por ejemplo, si esta es una distancia Y y esta es una distancia X, su centro de gravedad, si fuera un cuadrado en este caso, sería la mitad de esta distancia. Entonces, si esta distancia es Y, acá tendríamos que fuera Y medios. Y como este es X, acá sería X medios, donde está este punto. Ese es su centro de gravedad de esta figura, en caso fuera un cuadrado. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una figura, en este caso deforme? Su centro de gravedad, para calcularlo, ya sería un poco más complejo. Es por eso que cuando hacemos este experimento del barco, hay ingenieros que calculan ese centro de gravedad. No es nada sencillo, es algo complejo, pero tampoco no es difícil de calcularlo. Es solamente tener en cuenta el concepto de que es un centro de gravedad. Tenemos acá un pequeño ejemplo de cómo podemos calcular un centro de gravedad cuando una figura es deforme. Por ejemplo, la fórmula para calcular estos centros de gravedad, en este caso solamente voy a hacer el ejemplo en el eje X. ¿Cómo podemos calcular el centro en el eje X, ¿no? Para poder calcular el centro de gravedad tenemos la fórmula que es: su centro de gravedad es igual a la integral del centroide por la derivada del área sobre la integral sobre la derivada del área. Ahora, ¿cómo sale esto? Por ejemplo, acá tenemos, en esta figura, tenemos varios segmentos que podemos nosotros imaginariamente tomar separadamente. La suma de esos segmentos se supone que es el área de toda esta curva que tenemos acá. Entonces, agarramos uno de esos segmentos y decimos que este segmento es un diferencial de X, o sea, es una pequeña distancia que hemos tomado ahí. Ahora, si podemos ver, yo puedo tomar esta distancia de este rectángulo, tiene una altura Y. Yo puedo decir que esta altura de acá es Y, y este es su diferencial de X. Entonces, si decimos que el área de ese pequeño triángulo es igual a la base, en este caso, que es de diferencial de X por altura, tendríamos que es Y por diferencial de X. Ese es el área de esta pequeña porción. Ahora, como esa es una pequeña área, entonces tenemos que decir por concepto que ese es un diferencial de área. Y esto vendría a ser igual a Y por diferencial de X. Ahora, al momento de tener esto, si nos damos cuenta, acá tenemos una distancia X, pero que coincide con el punto del centroide. Estamos hablando de esta distancia, si ustedes se dan cuenta, coincide con este punto del centroide. Entonces, esta distancia X sería, la distancia X sería igual al centroide. Como pueden ver, o sea, este punto está coincidiendo acá. Es por eso que es igual a estas dos distancias. Ahora, ¿cuánto valdría el centroide en Y? Si tenemos que esto vale Y, entonces, y esto está a la mitad, entonces el centroide Y vale Y medios. Teniendo estos datos, a continuación pasamos a reemplazar la fórmula, que es
la integral, pero en este caso de 0 a 1, que ya nos están dando una distancia, y tenemos este dato que es el centroide, que vale, en este caso x, por la derivada del, por diferencial del área, y el diferencial de área lo tenemos acá, que es y por diferencial de x, entre la integral de 0 a 1 por diferencial del área, que también es igual y diferencial de x. Bueno, en este caso no puede quedar acá porque bueno, tenemos un diferencial de x y acá hay x, sí, normal, pero acá hay un problema que es el y. Pero ustedes saben que la función y es igual a x al cuadrado que nos están dando, y sencillamente lo reemplazamos acá. ¿Cuánto entonces sería y? Claro, y sería x al cuadrado. Entonces, reemplazando solamente en esa sencilla ecuación, tendríamos que esto sería x al cubo, la integral de 0 a 1, sobre la integral de 0 a 1 de x al cuadrado. Y este es diferencial de x, diferencial de x. Y como ustedes ya saben, estos pasos solamente para integrar y reemplazar los puntos, te sale un resultado. Y este viene a ser el centroide, en este caso en el eje x. Y también se hace en el eje y. Es por eso cuando hacen estos tipos de trabajos, tienen que hallar en estas figuras complejas, se tiene que hallar de esta manera. Y como pueden ver, la diferencia es abismal, ¿no? A partir de que esto solamente, como se puede decir, ¿no? Sale al ojo pues sencillamente, pero cuando tienes casos como este, ya se tiene que aplicar otras técnicas. Bueno, para concluir con este experimento que hemos desarrollado, hemos llegado a una conclusión, ¿no? ¿Qué tan importante es el centro de gravedad en los barcos? Es muy importante, ya que este centro de gravedad se calcula para que los barcos no se puedan hundir. Aparte de eso, no también solamente es el centro de gravedad, es la densidad que tiene el barco y en este caso el agua, que es el mar. Los participantes de este experimento son Francis Llerena, Leonel Gamero, Richard López y el que les habla, Enrique Ocon. Gracias.